Escuchen con atención, voy a leerle varios escritos melancólicos, tristes, depresivos, de hombres en las escrituras que en su momento tenían muchas cargas. ¿Qué tal este? Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Un hombre muy deprimido. Escuche este otro. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consolara. No había consuelo para ellos, pues la fuerza estaba en manos de los opresores. Alabé entonces a los finados, los que ya habrían muerto, más que los vivos, los que todavía viven. Pero tuve por más feliz que unos y otros al que aún no es, al que aún no ha visto las malas obras que se hacen bajo el sol. Y encontramos muchos relatos en las Escrituras de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, muy deprimidos, muy angustiados, con unas cargas terribles. De hecho, en las Escrituras encontramos 7 relatos de suicidios, de personas que se quitaron la vida, hundidos por el sufrimiento. Hace unos meses atrás me sentía como aburrido, como triste, y me hice la pregunta, ¿cómo me gustaría tener aquí a Jesús tan cerquita, sentirlo tan presente y preguntarle acerca de lo que me duele? Y inmediatamente empecé a llorar. Yo comencé a sentirme quebrado, llorar, ¿no? El corazón. Y estaba en eso, y entonces tomé la decisión de cambiar el libro que terminaría este año, que ya lo tenía leído, estudiado, para encontrar en Cristo la respuesta a esa pregunta que me hice. Porque ¿cómo sería, no? Si tuviésemos esa experiencia de sentir a Jesús ahí como presente, verlo con nuestros sentidos y poderle interrogar o preguntar como lo hizo Job, como él lo afirma. Pues Jesús respondió en palabras del apóstol Pedro, y esta es la primera carta de Pedro, como iniciamos el episodio la semana pasada. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, responde a la iglesia sufrida. Él dice que es la iglesia expatriada, dispersa, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Él responde con una carta para aliviar el dolor, el sufrimiento de los cristianos, pero no es Pedro como alguien que quiere dar ánimo, aliento, sino es el Espíritu de Dios a través de Pedro. No dude usted que es nuestro Cristo Dios dándonos respuesta. Así que al finalizar esta carta, finalizando este año, mi propósito como pastor de esta congregación es que usted tenga una comprensión teológica de cómo podemos lidiar con el sufrimiento. ¿Cómo podemos lidiar con el sufrimiento? No quiero hacer defensa del sufrimiento, no quiero exaltar el sufrimiento. Lo que sucede es que no podemos huir del sufrimiento, es parte de la vida. Y lo que nos enseña Pedro, guiado por el Espíritu Santo, o sea, Dios a través de Pedro y de esta carta, es que el sufrimiento está a nuestro favor. ¿De acuerdo? El sufrimiento está a nuestro favor. La semana pasada nos decía el Espíritu de Dios a través de esta carta que aunque somos
peregrinos, expatriados, gente a veces como nos sentimos como errantes, como gente que no somos parte de este mundo. Dice que Pedro, que nosotros hemos sido escogidos por Dios. ¿Y cómo es eso? Dice que Dios nos escogió de antemano. Su presencia ahí, lo que significa es, su previo conocimiento es que nos amó. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó antes de crearnos y nos escogió. Y él dice, el argumento de Pedro es que Dios nos escogió en Cristo Jesús para otorgarnos, mientras vamos viviendo este peregrinaje, una esperanza que es viva. Él pone el fundamento sobre esa esperanza diciendo que es semejante en la categoría a lo que hizo Cristo. Cristo murió en la cruz y resucitó. Así que tan cierto como que Jesucristo resucitó, es nuestra esperanza, una esperanza viva. Luego él señala al cristiano que sufre que esa esperanza nos deja ver que tenemos una herencia en el cielo y está protegida, está reservada para nosotros, que esa esperanza es incorruptible, es imperecedera, es inmarchitable. Y también él nos dice que si por la situación que sea tenemos que vivir aflicciones, pues que lo vamos a soportar entendiendo que como el artesano tomaba el oro y lo colocaba en el horno y a 7 veces más fuego lo purificaba, él dice más aún, son las pruebas en el creyente. Lo que dice Pedro con esta metáfora es que las pruebas son el horno que purifica nuestra confianza en Dios. Imagínese esa manera de Pedro alentar a la iglesia, porque él le dice, y después que hayan sufrido, hayan padecido, hayan soportado, Cristo viene, Él vendrá, y entonces ustedes experimentarán esa plenitud, esa herencia, que no es tanto lo que quisiéramos escuchar, porque como lo he dicho antes, uno experimenta el sufrimiento aquí, quisiera las soluciones aquí, pero quiero que comprendan que no es Pedro, sino el Espíritu de Dios, que nos invita a mirar más adelante. Si vamos por este peregrinaje, vamos por un camino angosto, difícil, pero hay una esperanza que es eterna, es una esperanza incorruptible y es ciertísima, hermanos. Continuamos hoy a partir del versículo 13. Después de que el apóstol Pedro nos ha dicho que no nos desalentemos, que suframos la prueba con paciencia, que aún los ángeles se admiran y anhelan conocer lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, después de esto, Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lo que significa es que enfoquen su mente, que preparen, dispongan su vida en un solo foco, que no caigan en el error de aquel hombre del que habla Santiago, un hombre de doble sentido, emoción, inconstante en todos sus caminos. Cuando pasamos por un momento difícil, tenemos que enfocar y tenemos que estar conectados con la verdad del Evangelio. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento toma referencia a la manera como todo soldado, todo guerrero, antes de batallar, tendría que atarse un cinturón a su manta para poder moverse con habilidad y poder enfrentar el desafío. Y eso es lo que está diciendo Pedro que debemos hacer como cristianos,
frente al sufrimiento. Tener nuestra mente enfocada en el Evangelio. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento es prepararnos mentalmente. No podemos divagar, hermanos, no podemos, incluso nos hace mucho daño a veces buscar mucho consejo, porque no siempre todas las personas que nos dan consejo lo hacen bíblicamente. La mayoría de los consejos que nos dan están sustentadas dentro de lo práctico, dentro de lo que funciona. Y si vemos en el Evangelio, Dios no se sirve siempre de la estrategia, de la práctica, de lo que funciona. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento es, prepárense, estén enfocados, siempre enfocados en esto. ¿En qué? En esa esperanza viva. Y sobrios. ¿Qué es sobrios? El tonto es una persona que menosprecia la situación que está viviendo, o la burla, o la exagera. De manera que no podemos nosotros desentendernos de las situaciones que vivimos, no podemos tampoco quitarle importancia, pero tampoco podemos salirnos de control, no podemos pender de nuestras emociones. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia, en el favor, en la plenitud, en la verdad, en la promesa que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Él está hablando de lo que nos dijo la semana pasada, la herencia incorruptible. Esto es fundamental, hermanos, porque he visto muchas personas en el Evangelio fracasar gravemente, porque las pruebas sí que nos llevan al límite. Hay personas que esta semana recibieron un diagnóstico terminal. Hay personas que en esta semana les falleció un ser querido. Hay personas que en esta semana quebraron económicamente. Hay personas que en esta semana les secuestraron a un ser querido. Hay personas que en esta semana un hijo se involucró en las drogas o en alguna cosa gravísima. Pero no dude que todos los días están sucediendo cosas malas. Se están recibiendo malas noticias. Todo esto está sucediendo, incluso en el contexto de la fe cristiana. Cristianos están pasando situaciones muy fuertes. A veces es tan difícil que es bien hecha la analogía de Pedro, como el horno, como algo casi insoportable. Estar enfocado es fundamental, hermanos, y es en nuestra teología. Nosotros somos una iglesia cristiana de teología reformada. Esto tiene implicaciones. Quiere decir que nuestros pensamientos se tienen que fundamentar en la palabra de Dios, no en lo que funciona. Si te queremos nosotros sortear una dificultad con lo que funciona, encontraremos abogados que nos van a decir cómo le hacemos una curva a la legalidad. O los contadores malos. No todos los abogados son pícaros, ni todos los contadores, pero encontraremos gente que nos va a decir cómo podemos hacer algo ilegal, deshonesto. Esto es así. Estar enfocados implica recordar, hermanos, que nosotros somos parte del reino de los cielos, que esa esperanza de vida se va a materializar cuando Jesucristo venga. Eso implica que no podemos ver la venida de Jesucristo como algo sin mayor importancia. De hecho, debe ser lo más anhelado en todos los creyentes. Lo más deseado, que Cristo viene. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Apela Pedro al concepto filial, orgánico de un hogar, pero un hogar sano, donde los hijos aman a sus padres, como hijos obedientes. Para obedecer a los papás uno debe respetarlos y para respetarlos tiene que amarlos. Entonces, es lo que hace Pedro, él nos está persuadiendo desde ahí, nos coloca en lo íntimo, en el seno de un hogar donde los hijos aman a sus padres y los obedecen. Dice, ustedes que son hijos obedientes de Dios, no se amolden, no se conformen. Esto lo que quiere decir es que no
tratemos de tomar el conflicto o el sufrimiento y tratar de lidiarlo desde las formas del inconverso. ¿Cómo lo hace la gente? ¿Cómo el hombre lidia con el sufrimiento? Hombre, masculino. Por lo general, ¿cómo lo hace? Con alcohol, ¿cierto? Lo más común en nuestra cultura. Vemos al hombre que se emborracha o se drogan o la promiscuidad. Las mujeres actúan de una manera distinta, pero siempre hay un molde, hay una forma de escapar, hay una forma como de adormecer el sufrimiento. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos dice, no tratemos de buscar agua en cisternas rotas, no tratemos nosotros de solucionar, de lidiar con el sufrimiento a la manera del mundo. Es lo que está diciendo, ustedes son hijos obedientes, tienen una relación con Dios amorosa, entonces no lo hagan como sería otra familia, una familia pagana, conforme a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es que estar sin Cristo es tinieblas, es oscuridad, es ignorancia. Es ignorancia porque aunque las personas puedan evidenciar la gracia, el poder de Dios en los creyentes, el hombre que no tiene a Cristo no puede discernir el bien, no lo puede admirar. Esto es un aspecto de cómo podemos nosotros soltar y vivir este peregrinaje de una manera más liviana, nunca amoldarnos. Cada vez, hermanos, que vamos a buscar solucionar o lidiar con el dolor a la manera del mundo, perdemos, hermanos. Vamos a tener quebrantos, vamos a tener derrotas, nos vamos a debilitar. Esto pasa. Esta carta no habla al inconverso, habla a la iglesia, una iglesia que sufre. Por el contrario, así como aquel os llamó es santo, aquel quien os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Claro, Pedro está diciendo no se amolden, no se acomoden, no se ajusten a la manera como el inconverso lidia con el sufrimiento. Santo significa apartado, que no corresponde a las formas del mundo. Juan, el discípulo amado, en su carta dice, Dios es luz, en él no hay tinieblas. El que está en él está en luz. En otra parte dice las Escrituras que no hay comunión la luz con las tinieblas. En otra parte dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? No hay comunión. No, si nos amoldamos a las formas del pecado, de la maldad, a las leyes de este mundo, hermanos, no podemos reflejar que somos apartados. Ser apartados, distinguirnos del mundo, no tiene tanto que ver con aspectos misceláneos. Esto es, cómo vestimos, dónde vivimos. Tiene que ver con una ley en nuestro corazón, es la ley de Cristo. De manera que Pedro nos dice que amoldarnos nunca sería ser santos. No ser santos sería ser parte del mundo. Y recuerdo yo el dato histórico, cuando Dios en su gracia va a visitar por medio de los ángeles a este justo Lot, y él va a casa y está su esposa, está su hija, y Dios va a hacer un juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes? Dios va a destruir estas ciudades. El paganismo, la maldad era tan grave, insoportable para Dios. Y Dios tiene misericordia de este hombre, porque dice Judas que este hombre se afligía su corazón viendo la maldad en Sodoma. Así que Dios los toma a través de estos ángeles, los lleva, pero su esposa va camino y ella voltea y mira hacia atrás
y mira hacia atrás todo lo que estaba dejando. Es dar la vuelta en nostalgia. Esta mujer da la vuelta también en sufrimiento. Para ella es una tristeza, una aflicción, tener que dejar su tierra, su parentela, sus bienes, sus cosas. Y claro está, los ángeles habían dicho, vamos hacia adelante, no vayan a mirar atrás por nada. Y aunque ese es un relato histórico, también es una buena analogía de lo que es la vida cristiana. Cuando Dios nos llamó, cuando el Espíritu Santo nos regeneró, cuando fuimos unidos con Cristo en su muerte y su resurrección, es como si hubiésemos salido de Sodoma y Gomorra y ya no podemos dar la vuelta y mirar, ay, lo que estoy perdiendo, lo que estoy dejando. Esto es semejante a lo que está diciendo Pedro, de no amoldarnos a este mundo, de no mirar hacia allá y de no buscar soluciones hasta allá. Dice, ¿por qué? Porque nosotros somos tan separados como propiedad de Dios, quien es santo. Sed santo porque yo soy santo. Si invocamos por Padre al que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos con temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Conducirnos es nuestra actitud, es lo que determinamos hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo y con nuestro sufrimiento. Aquí Pedro habla de peregrinación también, como lo dijo al principio, dispersos, expatriados. Se puede entender peregrinación como los años de vida que Dios nos dé en esta tierra, que siempre estarán entremezclados con alegrías y sufrimientos. Pero él dice, condúzcanse con temor. Y este temor no es como la persona que vive angustiado o angustiada pensando que le van a hacer mal, que sale a la calle y un león le va a devorar, que todas las personas quieren estafarle. No. Conducirnos con temor es conducirnos con un criterio bíblico, una comprensión de esto mismo, que somos peregrinos, que no somos de aquí. El temor tiene que ver con el respeto, con la devoción, con esa manera de ver a Dios tan confiable que lo sigo, que lo respeto. Una manera de en este peregrinaje acercarnos al concepto de temor es cómo los hijos se relacionan con los papás. Como hijos obedientes sería un hijo que se relaciona con temor a sus padres, o sea, con admiración, con respeto. Cuando un hijo se conduce con sus padres no obediente, es porque considera que su padre, su madre, no es tan digno de honra. Conducidos en temor todo el tiempo, todo el tiempo. No creo que sea necesario retirar los televisores de las casas, no creo que sea necesario irse a vivir a un bosque donde no haya mucha gente. Yo no creo que sea necesario huir de la realidad y del mundo que nos presiona, pero sí implica que nosotros determinamos vivir siempre pensando corandeo, que Dios está presente, que Dios nos asiste y que vivimos es para Él. Imagínense que usted es un embajador, una embajadora del reino de los cielos. ¿Qué es un embajador? Un representante a todo dar, ético, un representante y que sus palabras están directamente relacionados con los objetos de quien le envía. El problema de los cristianos es que tenemos una cierta idea de la fe cristiana, pero tenemos un apego y un razonamiento muy carnal. Les voy a decir algo que no es, para mí a día de hoy no es algo tan, lo entiendo, pero me ofende.
En los estados de WhatsApp, como tengo tantos amigos de tantos lugares, entonces aparece un versículo de la palabra de Dios. Por lo general, un versículo esperanzador. Luego de pronto aparece un Gandhi. Luego aparece un filósofo. Luego aparece un link de un youtuber animando. Luego aparece un link de Cas Luna. Luego aparece un link, y así, es una mezcla, un sincretismo que termina en un descrédito de la verdad. Es una amalgama de un montón de ideas, pero como todo y cada uno de esos links nos dice, ánimo, Dios te va a devolver lo que Satanás te ha quitado. Tranquilo que cuando eres probado es porque ya viene el número de la lotería. Tranquilo que si esa mujer te dejó es porque Dios te va a dar una Madre Teresita de Calcuta en un cuerpo de Natalia París y todo eso. Claro, y eso emocionalmente es tan alentador, pero todo eso es una burla, una trampa de Satanás, pero siempre hay un pedacito de la Escritura para validar todo eso. Conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación es conducirnos siempre mirando a aquel que es nuestro Padre como hijos obedientes. Somos una iglesia reformada y las implicaciones que tiene entonces es esto, que nuestro peregrinaje debe siempre hacer las mismas preguntas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor en las Escrituras? ¿Qué dice? Eso es. Una iglesia de teología reformada no presume ser mejor que otras, solo es una iglesia que se obliga al texto, mira a Cristo en los datos de las Escrituras para vivir el tiempo que nos resta, no como vivíamos antes. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana es sin sentidos. Y dice que esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, o sea, tiene que ver con este mundo, nacemos caídos en delitos y pecados, pero que fuimos rescatados ¿con qué? La sangre preciosa de Cristo. Nosotros fuimos rescatados no con dinero, no con gestos humanitarios ni favores de hombres, sino con la preciosa sangre de Cristo, así lo dice Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está haciendo Pedro es recordándole a esta iglesia que sufre, que nosotros fuimos escogidos y que estamos seguros en Él, que ese peregrinaje que debemos vivir con temor es por causa de lo que Cristo hizo, y que lo que Cristo hizo es el rescate más poderoso y fiel que jamás alguien pueda experimentar. Ese es el argumento poderoso por el cual debemos nosotros estar enfocados, concentrados, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, o sea, que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos siempre se fija es en Cristo. Hacemos lectura de la vida, de lo que sucede y de lo que podemos hacer a partir de la palabra de Dios, porque Jesucristo es nuestro sustituto, nuestro Salvador. Hablando de Cristo, dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Así como Pedro dice que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba destinado para ser nuestro Salvador. Y parte de esa obra de Cristo significa que el hombre ya no es errante, sino que es peregrino.
Ya no es alguien que va como por los montes, por las ciudades, mirando qué podría hacer, sino que es un peregrino, es alguien que va en un camino, que es Cristo, a un lugar específico, la morada celestial, donde hay una herencia incorruptible, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Nosotros tenemos una teología completa hoy de la redención. Hoy la tenemos. Hoy la tenemos. En el versículo 10, Pedro dice que los profetas, los padres, los cristianos en el Antiguo Testamento, a ellos se les mostró lo que había de venir. Y ellos indagaron, buscaron, trataron de entender a qué se refería, quién sería el Cristo, cuándo vendría. Y Pedro dice, y ellos tuvieron solo esa esperanza, pero ya nosotros no. Nosotros tenemos una comprensión plena de cuál era ese mensaje de salvación que antes se anunciaba y cómo en Cristo se materializó. Por eso nuestro peregrinaje, aunque sea difícil, es seguro. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ojo, que Jesucristo resucitó, tiene entonces en nosotros la esperanza viva. Que Jesucristo resucitó, debe haber seguridad en nosotros. ¿Por qué? Porque le ha dado gloria para que su fe, mi confianza en Él, sean en Dios. Tener nuestra confianza en Dios es segura. Al obedecer la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Al obedecer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Cómo obedecemos? Escuchando el Evangelio. El Evangelio nos lleva a Cristo. Y esto es por medio del Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada. Es el Espíritu Santo que nos llevó a Cristo, que nos regeneró. Y al obedecer y ser parte del pueblo de Dios, hemos purificado nuestras almas para el amor fraternal no fingido. Fíjese, porque alguien diría, ¿cómo entender que Pedro está diciendo, para que caminen este peregrinaje y vayan soltando todo peso, toda carga, absténganse toda especie de maldad, no se amolden al mundo, apártense, sean santos porque Dios es santo? Y luego él dice, no, ustedes ya obedecieron mediante el Espíritu y entonces ya han purificado sus almas para el amor fraternal. Esto es muy importante. Esto nos recuerda que nosotros en Cristo tenemos una nueva vida y que nuestras almas son puras delante de Dios por quien nos sustituyó, Jesucristo. Y eso es lo que hace posible en nosotros un buen caminar en Cristo. Y entonces Él dice lo siguiente, que nosotros podemos decidirnos vivir en amor fraternal. Amor fraternal, pero ¿cómo? No fingido. Amor fraternal. ¿Cómo sería casarse uno con alguien que no lo ama? ¿Cómo sería? ¿Será que ha habido casos así? ¿Vivir con alguien que no lo ama? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay casos así? ¿Cómo sería ser una comunidad cristiana, una iglesia, y que los hermanos no nos amamos? ¿Habrán casos así? ¿También? Sí. Aquí no. Eso espero. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas. ¿Y esto para qué? ¿O qué facultad produce en nosotros? El amor fraternal no fingido. Como nos lo decía muy sensiblemente nuestro amado Carlos, y Paulo también, cuando alguien se duele en el cuerpo de Cristo, todos nos dolemos. Y el sufrimiento, hermanos, realmente debe ser esa oportunidad que nos da el Señor para rodear al hermano. Por eso no cabe en una iglesia de sana doctrina
aquellas personas que dicen, yo dejo de ir a la iglesia para ser iglesia. Yo no voy a las iglesias porque las iglesias no representan a Cristo, no es el evangelio, todos son hipócritas, falsos, insensibles. Pero justamente todas esas inmadureces, todas esas afectaciones en la iglesia son la oportunidad para el amor fraternal no fingido. Encontramos en este fragmento que Pedro está usando muchos imperativos. Los imperativos son ordenanzas. Él dice, por tanto, ceñid. Él no está sugiriendo, él está diciendo, esto haced. Luego más adelante dice, como hijos obedientes, no se conforme, otro imperativo. Y luego dice, sed santos, otro imperativo. Los imperativos son estos, son demandas, son ordenanzas, son lo que es. Y luego él dice, conducíos en temor. Y luego él dice más adelante, amaos unos a otros entrañablemente. Yo entiendo que el amor entrañable es el de una mamá. En primer lugar porque se gestan los hijos en su vientre, así que nunca tendré esa experiencia, pero toda madre, toda mujer que ha tenido hijos debe sentirse muy privilegiada de esa experiencia de sentir cómo va dándose esa gestación, el cigoto, y cómo va creciendo y cómo se va extendiendo y cómo siente. Lo más cercano que yo viví y me alegro es cuando sentía los piecitos o las manitos de Grace, porque Grace se movía mucho y hicimos videos y Angélica le ponía la lámpara y le poníamos música y se movía casi así el vientre de Angélica, de Grace. Y el capitán Jacobo, pues también. Eso, entonces ponía las manos y sentía, ay. Creo que cuando Pedro dice, amaos entrañablemente, es esa emoción que ustedes mujeres acabaron de sentir cuando recordaron eso que se sucedía cuando su hija, su hijo se estaba moviendo y cómo le amaba y le protegía. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos una de las evidencias de la caída tan tenaz de la humanidad, dice Jesús en Mateo 24, es que el amor se enfriaría, al punto de que los hijos venderían a muerte a sus padres y los padres también. El afecto natural, o sea, lo más básico se perdería. Y claro, por supuesto que encontramos hoy a menudo que la gente defiende el aborto, lo defiende y lo propagan. Y creo que nuestro gobierno avaló una conferencia internacional por estos días del aborto. Y creo que el presidente de España ofreció donar $500,000 de euros para esas causas. Eso solo describe una humanidad muy, muy, muy caída y que estamos en los últimos tiempos, porque esa es la pérdida del afecto natural. Pero en cuanto a la iglesia y nuestro peregrinaje, lo que está diciendo Pedro es que una manera de vivir el sufrimiento es como rodear al hermano que sufre, amados unos a otros como entrañablemente. ¿Y qué más? De corazón puro. Ahora, no me venga con esto. La gente que dice, mire, yo la verdad es que yo no soy falso. Yo cuando ame, yo voy a expresarlo. Cuando sienta cariño, yo lo voy a decir. Cuando me nazca el corazón, yo lo voy a hacer. Por ahora, yo prefiero ser sincero. Creo que más que sincero es un cero. Es un cero. Nosotros no podemos esperar sentir afectos. Como aquella persona que dice, no, yo no me congrego, pero yo sé que el día que me decida, el día que yo lo decida en mi corazón, yo lo voy a hacer. Nunca va a suceder. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué implica un corazón puro? Lo veremos más adelante.
¿Y qué dice Pedro? ¿Cuál es el argumento? Pues habéis renacido. Habéis renacido. Y Pedro va a usar la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Recuerda que Nicodemo le dice, pregunta a Jesús, ¿y acaso tendría que entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y Pedro responde, habéis renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible. Es un nacimiento por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjese que Pedro está alentando a la iglesia que sufre, diciéndoles a ellos que ellos deben tener su mente enfocado en el Evangelio, que ellos no se deben amoldar al mundo, que ellos deben identificarse como el reino de Dios en medio de una generación maligna y perversa, y que esa actitud tiene que ser al comprender esta teología, que Jesucristo, antes de la fundación del mundo, Él fue destinado para salvarnos, y que nos salvó y nos salvaron y nos rescataron no a precio de hombres, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Es lo que está diciendo Pedro. Y dice, y entonces por lo tanto, si es así, la manera de vivir el sufrimiento es acompañándose como iglesia. Acompáñense. Imagínense ustedes a los hermanos que están desterrados allá en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Unos en un lugar sufriendo de unas maneras y otros, y Pedro por el Espíritu Santo les dice, ámense, cuídense, acompáñense. Esta es una manera apropiada de asumir y lidiar el sufrimiento, pero que lo hagan con amor, entrañable de corazón puro, que lo hagan de esa manera. Y él dice, es que el inconverso no lo puede hacer así. Para que sea así, tiene que ser alguien que ha renacido de nuevo. Y él dice lo siguiente, este es el argumento, toda carne es como la hierba. O sea, que los años de vida, hermanos, son tan cortos, la vida se va tan rápido. Yo desde hace muchos años, me he obligado muy respetuosamente, cuando conozco a un anciano, preguntarle, ¿ha pasado rápido el tiempo? Y lo hago, siempre le pregunto, ¿ha pasado rápido? Y siempre noto esa caída del semblante. Y sí, muy rápido. El problema para mí es que parece que en poco tiempo alguien me preguntará, porque siento que se me está yendo la vida tan rápido. Se ha ido muy rápido. Y es lo que está diciendo Pedro, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La vida es como la hierba, muy rápida, ella sale en la mañana, con el sol sale la hierba, y al atardecer ya se va a deteriorar. Pero luego habla de lo que produce la hierba, y dice, toda la flor de la hierba también. Él está diciendo, hermanos de Ponto, Galacia, Bitinia y de la vid. La vida es muy corta. Y no solo eso, todo lo que usted haga en esta tierra también es tan falaz, es tan efímero. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la tierra. La gloria del hombre es todo lo que usted haya hecho, todo lo que usted haya estudiado, todo lo que haya adquirido, todas las cosas que usted haya procurado. Imagínese que hay personas, yo tengo mis artistas favoritos de música, que yo digo, esta música es tan bonita que yo creo que es parecido a lo que escucharemos en el cielo. Lo que me parece más bonito, escuchar una ópera, una sinfónica, escuchar a Gianni, esa música tan orquestal, tan bonita, y digo, esto me parece tan cercano a lo más glorioso que yo puedo como contemplar. Y veo esos artistas, unos ya han muerto, otros están muriendo, se van. Pero también su música, sus obras se van quedando en el olvido. Y hay obras maravillosas que no existen. Hay registros en la historia de cosas tan bonitas que hicieron
y quedan en el olvido y desaparecen. Y de hecho todo lo excelso, humanamente creado, todo se daña, se deteriora. Pedro está guiando a la iglesia que está sufriendo para que deje de contemplar con tantas ansias lo que queda atrás, mirar atrás esas cosas, porque esas cosas le distraen y no son trascendentes. Y él lo hace al lado de una petición, que la iglesia se ame entrañablemente. ¿Por qué? Esto es fácil de comprender. Cuando hay egoísmo, cuando cada quien va mirando como su propio bien, la iglesia no se conecta, la congregación no se conecta. Cada uno está buscando su propio beneficio. Y Pedro dice, ustedes deben acompañarse, deben amarse de corazón puro, deben hacerlo y quiten, despójesen de esto que puede desviarle, entorpecer, que no permite que se fortalezca su relación. ¿Qué? Mirar mis propios proyectos, mirar mis propios objetivos. Y dice, eso es como paja, eso es como hierba, eso es como lo que usted barrió ayer, hojas que se secaron. Él dice que todo eso es tan pasajero, pero que lo que ayuda al creyente en el sufrimiento, que es la palabra del Señor, dice, permanece para siempre. Por eso decimos que las implicaciones de ser una iglesia de teología reformada es obligarnos al texto, porque no hay mayor seguridad para la aflicción en nuestras vidas que poder contemplar todo lo que nos sucede a la luz de la palabra que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Y aquí nos encontramos en el póster que les compartí esta semana. ¿Cuál es el título de esta predicación según el póster? Soltando. No olvide, salimos de aquí comprendiendo que vamos camino a la gloria eterna de Cristo, que vamos a la herencia incorruptible. Nuestras almas van caminando todos los días hacia allá, pero a veces se van añadiendo cargas a nuestra vida que hace que la vida cristiana sea muy dolorosa. Hay gente que ha llegado a odiar la iglesia, hay gente que ha llegado a odiar a los pastores, hay gente que ha llegado a odiar los ministerios y han sido llamados por Cristo. Pero tienen unas cargas grandísimas por experiencias tan feas que han vivido, y esas personas más les vale que se desprendan, que se quiten esas cargas. Y vamos a hacer el ejercicio en esta mañana. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Primero lo voy a leer. Fíjese lo que va a decir Pedro acerca de cómo lidiar el sufrimiento en un camino más liviano. Desechad pues, desechar es quitarse toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Si usted nota, este fragmento de la carta de Pedro está centrado en que vivamos la vida cristiana o nuestro peregrinaje en una buena comunión con los hermanos. Él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la manera como Él encabeza. Él dice, miren hacia el final lo que vendrá. Y mientras tanto, no vivan como los paganos. Por lo tanto, condúzcase con temor, con respeto, con cuidado, con sabiduría en medio de lo que sucede. Luego dice que tengamos una actitud correcta con los hermanos, amor fraternal no fingido. Ese hermano no me cae bien, pero me relaciono de esta manera, no. Con un corazón puro. Y luego Él nos va a decir que nosotros vamos a experimentar un camino más liviano, desechando.
Y lo vamos a hacer así en esta mañana. Usted va a hacer esta oración conmigo. Creo que nunca lo hago así, pero lo voy a hacer como un ejercicio. Voy a decir mi nombre y usted luego dice el suyo y cómo lo hacemos. Yo, Héctor David, que soy consciente que voy por este camino por la gracia de Dios, hoy desecho toda malicia de mi vida. Así lo vamos a hacer y con los otros, ¿de acuerdo? Entonces pónganse de pie y lo vamos a hacer. Yo digo mi nombre, pero usted, y hágalo en voz alta, pero no lo haga solamente como una didáctica de esta predicación, sino hágalo como una oración verdadera, profunda, sincera, como el póster, y viéndose usted mismo soltando esa cantidad de cosas que aquí describe Pedro a una iglesia que sufría, pero que tenía picardías. Vamos. Yo, Héctor David, reconozco que he renacido en Cristo, que el costo fue muy alto y suficiente, y que voy en un camino a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchetada, reservada en los cielos para mí. Por lo tanto, yo, Héctor David, hoy, 16 de noviembre de 2025, desecho de mi alma, quito de mí, me despojo toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todo tipo de maledicencias. Señor, quiero desear, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, que es tu palabra, para que por ella yo pueda crecer en mi vida cristiana, ya que he gustado tu bondad tantos años, congregándome, escuchando tu palabra, cantando alabanzas. Mi vida no ha sido fácil, Señor, y me temo que no será fácil, pero tú eres mi fuerza. Tu palabra es mi mejor manera de pensar y de no amoldarme a este mundo. Y mis hermanos, ellos son mis compañeros del camino. Vamos por un camino que tiene sentido. Vamos por un camino distinto, angosto, pero es el mejor. Es un camino noble y hermoso. Es el camino de Jesucristo. Señor, hoy me despojo de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia y de toda maledicencia. Te amo, Señor, y quiero amar a la iglesia como tú la amaste, entrañablemente. Señor, hoy entiendo que esta es la manera, una de las maneras, como voy a alivianar mi sufrimiento hasta que vengas por mí. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Dele un abrazo a su hermano que ama entrañablemente. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.